Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Angélica Pote, soy consultora de migración regulada por el gobierno canadiense y la idea de hoy es darles unos tips, darles información oficial acerca de cómo es ese proceso migratorio para migrar a Canadá vía estudios. Ahora, hemos planeado con mi equipo crear esta serie de permiso de estudios y estudios en Canadá para que ustedes puedan tener toda esa información confiable. Quiero recordarles, como ya les dije al principio, soy consultora de migración. He manejado muchos casos de estudiantes, casos exitosos que han buscado residencia permanente por medio de este camino migratorio. Y la idea de esta serie es poder compartir con ustedes todo este conocimiento que yo tengo para que ustedes lo puedan usar en sus casos y puedan entender mejor y navegar mucho mejor el sistema de migración canadiense en esta parte de estudios que es como tan común. Sé que hay mucha desinformación en muchas cosas. Este año hubo una cantidad de cambios y entonces por eso es que queríamos con mi equipo, ¿no? Hacer estas sesiones informativas y esta serie de videos en lo que es todo respecto a estudios en Canadá. Entonces, bienvenidos. Espero que si tienen preguntas o alguna cosa, se sientan en la libertad de enviármelas, bien sea a mi número de WhatsApp o a el correo de nuestra empresa, que es hello@angelicapotescanada.com. Y que estén pendientes también. Los invito a mis redes sociales, que me encuentran en Instagram, Facebook como Angélica Potes Canadá. Entonces, bueno, sin más preámbulos, quiero empezar con ustedes y que empecemos entonces esta sesión. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué es ser un estudiante internacional. Creo que es súper importante que empecemos por ahí, ¿no? ¿Qué es un estudiante internacional y qué es ese estatus de estudiante? Entonces, quiero que empecemos esta serie pensando, ¿verdad? Que si nosotros vamos a decirle a Canadá que nosotros queremos estudiar en su país, es porque tenemos la necesidad de mejorar nuestro perfil profesional, ¿ok? O académico, pues va a depender, ¿no? Si estoy recién salido del colegio, si quiero hacer un grado universitario, un posgrado en Canadá, o por el contrario, si voy a hacer, por ejemplo, un pregrado, o si voy a estudiar en el colegio aquí en Canadá, lo que sea. Siempre lo que quiero demostrarle al gobierno canadiense y que tengo esa intención es de poder mejorar mi perfil, ¿ok? Perfil profesional, perfil académico. ¿Y esto qué me va a ayudar a mí? Que cuando yo regrese, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, cuando yo regrese con mis estudios a mi país de origen, esto me va a dar a mí mayores posibilidades de mejorar mi calidad de vida en país de origen, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo fui a Canadá y estudié, regreso a mi país de origen, ese estudio que yo hice en Canadá tiene el potencial de incrementar en este caso lo que es mi salario, por ejemplo, ¿sí? O me va a dar la oportunidad de crecer profesionalmente porque va a tener la oportunidad de emplearme en otro, por ejemplo, en un cargo mejor al que estaba haciendo y por ende voy a tener mejor calidad de vida. ¿Ok? Entonces me parece a mí que dentro de mi experiencia con las aplicaciones y bueno, con todo esto siempre, lo que necesitamos buscar es, si yo voy a decirle a Canadá que voy como estudiante internacional, que yo soy un estudiante y que soy un estudiante genuino, lo primero que tengo que probar con mi perfil y con toda mi elegibilidad es demostrarle al oficial de migración que estoy en necesidad de culminar esos estudios. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque uno se encuentra en consulta también muchas personas que dicen, no, es que me admitieron a X programa, entonces ya Canadá tiene que darme el permiso de estudio. No, eso es falso. Canadá no tiene la obligación de emitir ningún permiso de estudio, mucho menos ahorita con todos estos cambios que hubo, ¿verdad? Sino que lo que hace Canadá y el oficial de inmigración es revisar esa elegibilidad. Entonces, si mi perfil está de acuerdo a lo que la regulación dice, regulación canadiense, ley de migración, lo que ellos dicen, entonces ahí es cuando un oficial emite mi permiso de estudio, ¿ok? Ahora es muy importante tener en cuenta, entonces vamos a revisar en este video la primera parte y es tener en cuenta entonces mi intención, ¿verdad? ¿Cuál es esa intención de ser estudiante internacional? Que digamos aquí ya les expliqué un poco. Segundo, ¿qué es lo que me pide a mí la regulación? ¿Qué es lo que dice que yo necesito como estudiante internacional? Y dentro de eso también vamos a hablar un poquito acerca de los DLI o las instituciones de aprendizaje designadas. Entonces, bueno, para que
empecemos aquí un poquito a ver. Entonces quiero mostrarles, primero voy a compartir aquí, compartir mi pantalla y quiero mostrarles un poco, ¿verdad? Sobre cuáles son esos requisitos para que yo sea elegible a un permiso de estudio. Entonces vamos a empezar, esta es la primera, digamos, la primera parte. Hubo muchos cambios, pero lo que quiero mostrarles es que ustedes sepan qué me pide migración para entonces desde ahí empezar a mirar, digamos, como hacia atrás, cuáles son los primeros pasos ya a la hora de elegir una institución educativa, ¿ok? Entonces, es muy importante el término del Designated Learning Institution. Esta es una sigla en inglés de DLI, o lo que les mencionaba ahorita, las instituciones de aprendizajes designados, que es súper importante tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque los DLI van a estar ligados a los Post-Graduation Work Permit, o PGWP, que es el permiso de trabajo de posgrado, y este camino, es tener ese permiso, es lo que me va a permitir a mí poder tener una oferta laboral que me permita a mí, bien sea por nominación o bien sea, digamos, ya sea por vía express entry, obtener la experiencia laboral que yo requiero. ¿Ok? Siempre que vamos a migrar a Canadá, vamos a necesitar una experiencia laboral. Entonces, hagamos aquí un stop. Vamos a hablar un poco entonces acerca de lo que es la parte de residencia temporal y residencia permanente. Yo siempre hablo mucho de esto porque es importante también, digamos, en consulta. Muchas personas me dicen, Angélica, pero es que yo voy a ir a estudiar a Canadá porque yo me quiero quedar en Canadá. Entonces, ¿cómo me vas a decir que me tengo que devolver cuando termine mis estudios? ¿Qué es eso? O que tengo que demostrar que tengo que volver a país de origen. Sí, entonces, cuando hablamos de residencia temporal, estamos hablando de todos los que hemos tenido acceso a Canadá, hemos podido ingresar a Canadá de manera temporal y que cumplimos alguno de los estatus que la regulación nos otorga. Entonces, somos estudiantes, trabajadores o visitantes, ¿verdad? Digamos en esa parte de residencia temporal. Como estudiante, yo tengo que demostrarle al oficial de migración que mi intención es temporal. Ahora, paramos ahí residencia temporal un poquito y vamos a hablar de residencia permanente. ¿Qué pasa? Cuando el estudiante llega, por ejemplo, que llegó a Manitoba, estudió, tuvo su oferta laboral o su permiso de trabajo, perdón, obtuvo una oferta laboral y luego se entera que el programa de nominación de Manitoba le puede otorgar residencia permanente o lo puede nominar si ha cumplido cierto tipo de trabajo, ¿verdad? En Manitoba. Bueno, entonces el caso es que la persona como residente temporal ya dentro de Canadá es que se da cuenta de esos caminos a residencia permanente que podría tener. Ahora, la intención primera que tuvo que tener el estudiante internacional para ser admitido en Canadá, para que lo dejen llegar a Canadá, es demostrar esa intención de salir de Canadá. Pero ya estando dentro de Canadá, el estudiante tiene la opción de aplicar a residencia permanente si es elegible, ¿ok? Pero eso no quiere decir que cuando nosotros vamos a aplicar un permiso de estudio dentro de, perdón, desde nuestro país de origen, entonces aplico a mi permiso de estudio en país de origen, eso no quiere decir que mi intención final es residencia permanente, ¿ok? Entonces, esto es un concepto muy importante porque el hecho de que a mí me otorguen una carta de aceptación no me va a otorgar un permiso de estudio si no soy elegible. Y de la misma manera, hacer un estudio dentro de Canadá no me hace elegible a una residencia permanente si yo no tengo el perfil para eso. Entonces, ¿cuál es mi primera recomendación para ustedes? Es que si van a aplicar a un permiso de estudio para venir a Canadá y su final, la intención final es una residencia permanente, deben primero mirar muy bien que ustedes cumplan desde país de origen la elegibilidad de estudiante, ¿verdad? Demostrar que son estudiantes genuinos en una aplicación a la embajada. Y segundo, es que revisen muy bien esas opciones que tienen para saber cuál, por ejemplo, qué provincia, qué programa de migración va a ser mejor para ustedes y que puedan planear eso de antemano, ¿ok? No queremos, se ve mucho, son escenarios de personas que no tienen esta información, que ni siquiera tienen, digamos, como un borrador de lo que quieren hacer, llegan a Canadá, les aprueban la visa de estudiante y luego se encuentran con el gran dilema que resulta que en la provincia que llegaron no son elegibles, que el tiempo de permiso de trabajo que tienen no les va a ayudar para nada. ¿Sí? Entonces, todas estas son las cosas que en esta serie de videos quiero explicarles y quiero que ustedes tengan muy claro eh, cuál es esa intención que tenemos que demostrar y sobre todo cuál es ese plan que ustedes tienen que tener, cuál es esa estrategia que tienen que hacer
Valga también decir, y bueno, ya aquí es importante también la parte legal, mencionar que toda esta información que yo voy a dar es sobre mi experiencia, sobre los clientes que he ayudado. Tengo la licencia, soy consultora regulada por el gobierno canadiense, es decir, que todo esto que estoy haciendo es para mí legal, lo puedo compartir con ustedes, pero al mismo tiempo esto no es un consejo personal migratorio para cada uno. Si me hago entender, estamos hablando acá de generalidades, pero para que yo pueda revisar su caso específico y decirles esto que hablé en este video, si aplica para ti o esto no aplica, porque depende, ¿verdad? Cada caso es diferente. Ahí es donde vamos a necesitar vernos en consulta. Pero bueno, retomando y ya teniendo, digamos, esta primera parte clara, entonces veamos cuál es esa elegibilidad que necesito yo para que a mí me otorguen un permiso de estudio, que digamos, ese es como el plan 1, o el paso 1, perdón, en este plan de migración a Canadá. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Ya hablamos de las DLI, ahorita vamos a revisarlas y vamos a mirar aquí entonces quién puede aplicar, ¿no? Aquí estamos en la página de Canadá, ustedes van a ver acá, si entran como, venga, les muestro acá, si entramos canadá.ca, podemos ingresar por acá y vamos aquí a la parte que dice inmigración y ciudadanía, aquí vamos a encontrar toda la información. Entonces, bueno, aquí vamos a estudio, ¿verdad? Y aquí vamos a ver cómo podemos aplicar. Entonces, vean que aquí está, digamos, toda la información súper importante. Si ustedes tienen dudas, no quieren pagar una consulta, por favor, vengan a la página de canadá.ca y vean la información que está ahí, ¿ok? Yo sé que a veces es complicado por el idioma, yo sé que a veces es muy confuso, digamos, la terminología o todo, pero aquí ustedes pueden revisar, ¿verdad? De fuentes oficiales qué es lo que necesitan. Entonces, volviendo acá a mirar quién puede aplicar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Haber sido aceptados en un DLI. Ese DLI es una institución designada dentro de Canadá. No todas las instituciones en Canadá son designadas, ¿ok? Entonces, ¿qué quiero yo revisar? Entonces, empecemos acá, vamos a entrar al DLI. Bueno, aquí nos dicen que son designadas, pero lo que yo también puedo hacer, abramos aquí otra pestañita y bueno, aquí la tenía lista, pero podemos googlear simplemente DLI Canadá. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a ver yo aquí? Lo que yo quiero revisar es cuáles son esas instituciones designadas, recuerden, que me otorgan el Post-Graduation Work Permit y que están autorizadas por Canadá. Entonces, aquí vamos a ver que, por ejemplo, vayámonos para Manitoba, que es ahí donde podemos revisar. Y bueno, ahorita hacemos un ejemplo también. Pero, ¿qué les quiero mostrar acá? Entonces, esta lista de instituciones designadas tiene el nombre de la institución, el número de DLI, la ciudad en la que se encuentra, el campus, dónde está el campus, y si los programas que son elegibles ofrecen PEWP, ¿ok? Entonces, aquí vamos a ver que, por ejemplo, este Academy of Learning, Winnipeg North, con este DLI, bla, bla, en Winnipeg, no ofrece, ¿verdad?, el Post-Graduation Work Permit. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo estudiar allá 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, puedo hacer un bachelor, no voy a tener acceso a un Post-Graduation Work Permit. Bueno, no sé si estos dan bachelor, pero bueno, es un ejemplo. En cambio, si nos vamos, por ejemplo, aquí, entonces revisemos a la Assiniboine Community College, ¿ok? Que queda en Winnipeg, tenemos lo mismo, sí nos ofrece el Post-Graduation Work Permit. Ahora, quiero que revisemos, por ejemplo, esta unión. Bueno, recuerden que este año las alianzas público-privadas ya no pueden emitir Post-Graduation Work Permit. Entonces, revisemos aquí qué pasó con este Assiniboine, que es un college público, que se unió a Robertson College, que es un college privado. Entonces, vamos a entrar acá. Ya de entrada nos dicen que no tiene Post-Graduation Work Permit, pero si nos vamos a los detalles, entonces vean, chequen aquí que dice, no será elegible para un Post-Graduation Work Permit si usted empieza su programa de estudios en este campus en o después del 15 de mayo. Entonces no tiene. Los que aplicaron antes sí van a tener, pero es muy importante revisar esto, ¿ok? Entonces, si tenemos aquí, entonces Manitoba nuevamente, vamos a ver que hay detalles, nos dicen sí o no y nos dan toda la información. Entonces, el ejemplo que quería hacer, que es una institución que yo trabajo y trabajo mucho, es la Universidad de Winnipeg, ¿ok? Entonces, en la Universidad de Winnipeg, como ven acá, está en Winnipeg,
ofrecen el Post-Graduation Work Permit. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Revisar que la institución que yo quiero tiene y otorga ese Post-Graduation Work Permit si mi intención es un camino a la residencia permanente. ¿Ok? Entonces, ahora lo que quiero que veamos, bueno, echemos por ejemplo un ojito en Ontario. En Ontario es donde estoy también actualmente. Y aquí vamos a ver la cantidad de college. Por lo general, algunos son college privados, pero la mayoría que otorgan Post-Graduation Work Permits van a ser college públicos. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí hay una cantidad con nos. Vamos a mirar la elegibilidad, a ver quién nos da por aquí un sí. Entonces, estamos hablando del Canadian Christian College School of Graduate Theological Studies y vamos a ver los detalles, solo por chismear para que ustedes sepan. Entonces dice, usted es elegible para el Post-Graduation Work Permit si ha completado uno de los grados abajo y cumple, bueno, todos los requisitos para el Post-Graduation Work Permit, que eso es otra cuestión que vamos a revisar en esta sesión, pero no ahorita. Pero bueno, lo que quiero mostrarles con esto es que tienen que mirar cuáles son los programas que sí otorgan y no otorgan. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, que son algunos bachelors, algunos masters y doctorados por lo general sí, pero hay que revisar, ¿ok? Entonces, volviendo aquí con Manitoba, si nos vamos para Manitoba, ok, si nos vamos para Manitoba, quiero que revisemos entonces la Universidad de Winnipeg, ¿ok? Que ese era el ejercicio. Entonces, yo digo, bueno, yo quiero migrar para Winnipeg, para Manitoba, porque me parece chévere la provincia, he escuchado que es fácil migrar. Bueno, vamos a hacer como el ejemplo del proceso. Bueno, he escuchado esto, vi muchos videos de YouTube que son muy fáciles allá en Winnipeg. Entonces yo me voy a ir a estudiar a la Universidad de Winnipeg, reviso aquí, listo. Si tiene Post-Graduation Work Permit. Bueno, entré entonces yo a la Universidad de Winnipeg, aquí miré sus programas. Entonces, por lo general, cuando estamos hablando del programa de PACE, vamos a ver que hay varios programas, entonces vamos a revisar el programa. Nos vamos entonces, no, a mí me parece que este Apply Project Management está súper chévere, o no, pongamos por aquí. Sí, yo creo que este part-time, no, esto está buenísimo porque es part-time. Vamos a ver entonces qué es. Los requisitos de admisión, súper bien. No, yo creo que este es el correcto para mí. Entonces tú entras aquí a mirar esta información. $3,400, buenísimo. Yo me inscribo, te inscribes y empiezas a estudiar, pero te das cuenta, ¿verdad? Que este es un programa de medio tiempo. Entonces, yo sé que la mayoría de ustedes saben que tiene que ser un programa de tiempo completo y esto es uno de los requisitos para la elegibilidad del Post-Graduation Work Permit. Entonces, ahorita cuando estábamos revisando que si cumple los criterios del Post-Graduation Work Permit, ¿verdad? Tenemos ahí entonces que cuáles son esos criterios, ¿ok? Entonces ahorita lo revisamos, pero quería hacer este ejemplo un poquito como para que ustedes estén súper conscientes que siempre que vamos a buscar un programa en la institución, tiene que ser un programa de tiempo completo, para que yo pueda demostrar que soy un estudiante genuino y para que pueda ser elegible ya luego post-graduation y bueno, todos los programas que yo tengo, necesito demostrar que soy un estudiante de tiempo completo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, venimos aquí ya a la parte del Advanced Business Management. Por ejemplo, este programa, veamos aquí, empieza en enero. Tengo aquí deadlines para aplicar, el tuition fee es de $15,000, ok, listo. Revisemos entonces el requisitos de admisión. Entonces es muy importante siempre que nosotros vamos a revisar el programa, ¿verdad? Y vamos a revisar todo esto, entonces revisar cuáles son esos requisitos de admisión. Dentro de los requisitos de admisión vamos a revisar entonces la parte del inglés, la parte de la experiencia laboral, y bueno, entonces quiero que hagamos un stop aquí. Bueno, entonces, resumiendo lo que hemos hablado, entonces tenemos que ver cuál es la intención de estudiante internacional, muy importante probarla. Tengo que revisar también cuáles son mis alternativas para de verdad lograr una residencia permanente, entonces revisar cuál es ese permiso, cuál es esa entidad o esa institución que me va a servir a mí. Y ahora lo que quiero es que veamos también cuál va a ser ese programa académico que a mí me sirve.